nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. En estos tiempos de pandemia del coronavirus, hemos seleccionado un tema muy especial para este programa. Es el tema de resiliencia, que se define como la capacidad de un ser humano, de un material, de un organismo, de resistir una fuerza exterior y sobreponerse de ella. En este programa tendremos la participación de distinguidos invitados especiales que durante el año pasado tocaron el tema de resiliencia en sus vidas explicándonoslo, para que nosotros podamos aprender de ellos como siempre hacemos. Creo que como el propósito de hacer las cosas bien siempre lo he tenido claro, de tratar de hacer las cosas con excelencia, siempre lo he tenido claro. Y si bien es cierto que como seres humanos tenemos la tendencia de inclinarnos y centrarnos en desarrollar a la perfección aquello en lo que nos sentimos cómodos, aquello que nos gusta, que nos apasiona, también he tratado de hacer el esfuerzo de sobrellevar y de aprender a apreciar quizás esas materias que de repente no eran mucho de mi agrado. Por ejemplo, las clases de repente que se enfocaban mucho en la teoría, mucho en únicamente en la memorización. Historia, por ejemplo, español. La realidad de las cosas es que historia siempre me pareció muy, muy interesante. De hecho, yo leo bastante historia. Me parece que estas ciencias sociales las hemos convertido y las hemos quizás enmarcado en un contexto de puramente teoría, pero tienen una aplicación muy práctica realmente. Creo que la aplicación que tienen sí estas ciencias son bien prácticas. Con teoría me refiero más a clases que dentro de mi carrera y dentro de mis propósitos yo no le miraba aplicación práctica, correcto. Pero como mencionaba, pues siempre traté de encontrar ese punto, de hacer las cosas bien y pues echarle ganas, aunque no nos gustara mucho. Yo tengo que preguntarle cómo era un día normal cuando estudiaba para un examen y cómo era su examen. ¿Había algún tipo, se tenía que sentar enfrente para tener mejor acceso a la información? ¿Los profesores le hacían un examen distinto? Yo me comunico con usted por WhatsApp y usted me contesta perfectamente. Me imagino que tiene adaptado un sistema para poder leer su WhatsApp. Cuéntenos brevemente cómo era un día normal de estudiante cuando tenía que preparar un examen o tenía que hacer un examen. Pues, digámoslo que el proceso de estudio para estudiar un examen, para estudiar alguna presentación, básicamente yo me enfocaba más en la lectura, siempre me encerraba yo a leer. ¿Cómo leía? Pues la verdad que utilicé varios medios. Utilizaba bastante la computadora, tengo lector de pantalla que pues me verbaliza todos los textos, todas las presentaciones, los documentos. Entonces, por esa parte era bien independiente al momento de querer leer un documento, de querer realizar una tarea. También los libros que yo los compraba en físico, siempre tuve esa atracción a comprar libros en físico, me los leían y los grababa. O sea, me grababan los capítulos y luego yo solo los estudiaba. Entonces, pues mi proceso de, digámoslo, preparación para un examen consistía en varios días antes encerrarme a estudiar y a profundizar, a buscar más, a tratar de encontrar otros textos vinculados y tratar de ampliar eso que me habían grabado, de eso que yo tenía en la grabación, tratar de ampliarlo y pues básicamente al momento de realizar un examen, esa era mi preparación. Ahora, ¿cómo realizar un examen? Era bien particular, tenía que haber sido diferentes tipos de exámenes, ¿verdad? Porque me imagino un examen de cálculo, un examen de geometría analítica. La verdad no fueron diferentes, yo hacía el mismo examen que todos los demás. Usted hacía el mismo examen que todos los demás. Exacto, exactamente el mismo examen. Y sacaba mejor nota que todos los demás que podían ver, según los resultados, ¿no es cierto? O la mayor parte de las veces. Pues tal vez sí, tal vez era por más, por más el gusto, pues que de repente yo
tenía hacia estas materias. Pero para realizar un examen son de forma oral. Entonces yo me coordinaba con el catedrático de la clase, platicábamos de qué forma podíamos realizar el examen, si a él le parecía bien hacerlo durante los demás estaban haciendo el examen, o sea, hacerlo al mismo tiempo, o hacerlo antes de todos los demás, o hacerlo después. Entiendo. Entonces, dependía de la coordinación y del tiempo del catedrático y así, pero básicamente esa era la forma de realizar un examen. Definitivamente creo que podemos aprender mucho de cómo usted fue sobrellevando estas dificultades. A mí se me ocurre que usted podía haber tenido 3 escenarios posibles. Primero, haberse sentido víctima de las circunstancias. Segundo, decir la vida ha sido pues así conmigo, la voy a llevar como es. Y tercero, resultar victorioso a pesar de la discapacidad. ¿En qué momento usted empezó a sentir que su discapacidad no debía delimitarlo de alcanzar sus sueños? ¿Eso fue desde que empezó a perder la vista? ¿O fue con el tiempo? ¿O fue en la universidad en donde ya dijo, esto por ningún momento me tiene que limitar a mí? La realidad de las cosas es que nunca me planteé qué podría significar la discapacidad visual en mi desenvolvimiento. Nunca me planteé realmente a pretender reflexionar pues, de manera deliberada sobre cuál debería de ser mi actitud o cuál. Creo que en cierta manera me ayudó bastante la costumbre tal vez de querer hacer bien las cosas. No niego que cuando inicié y tenía intenciones de ingresar a ingeniería, tuve mis obstáculos. Hubieron personas que me dijeron que no estudiara. De hecho, hubieron personas encargadas de orientar a personas con discapacidad, personas que daban orientaciones, que eran las encargadas pues, de proporcionar alguna motivación, alguna ayuda, que me dijeron que no era lo más conveniente, pues, que mejor eligiera y optara por otra carrera, puesto que de repente los retos que tiene las carreras de ingeniería como tal. La verdad que hice caso omiso a todo este tipo de observaciones. O sea, nunca los tomé a manera personal, como le digo, nunca lo afronté a querer reflexionar. O sea, me lancé al juego, pues sí. Si me caía, pues me levantaba y seguía jugando. Realmente somos impopulares. La decisión que tome el árbitro a unos les parece bien y a otros les va a parecer mal, seguramente. Y en su mayoría para todos las decisiones son malas. Pero, sí, claro. pero aún así, pues nosotros tenemos que tener ese temple para soportar esa presión. Y de repente no es en el partido en sí, sino después del partido. Porque entran otros factores, ¿verdad? Correcto. Su seguridad, inclusive. Exacto. Su seguridad personal. Y la verdad que dentro de mis valores, a veces yo analizo, ¿verdad? Porque desde pequeña mi mamá, a mis hermanos y a mí nunca nos permitió calificaciones abajo de 80%. Jamás. Ella siempre quería excelencia académica. Altos estándares. Altos estándares. Incluso hasta en la universidad todavía ella seguía pidiéndome calificaciones arriba de 80%, que ya es más difícil en la universidad. Claro, y hasta en la universidad, era una mujer. Pero mi mamá sin saberlo me fue formando esa personalidad y esos valores que calzaron a la perfección con el arbitraje. Sobre todo a quitarme, a borrar de mi vocabulario la palabra conformismo. Jamás. Eso no existe en para usted. Para mi mamá no existe, no existió, no existirá y es lo mismo para mí. Mi mamá siempre nos decía, personas conformistas no quiero, mucho menos mediocres, porque después del conformismo se pasa a la mediocridad. Entonces mi mamá nunca quiso eso. Y ahora debe decir, me equivoqué, ¿verdad? porque ella quería realmente que yo me desempeñara como licenciada en finanzas. Bueno, pero la verdad que son esos valores que me dieron mis papás en el hogar que hicieron más bien un poco más fácil mi crecer en el arbitraje. Que es el primer hondureño en lograr las 6 majors
las 6 competencias de maratón internacional más importantes del mundo. Una pregunta bien importante, que es, ¿cómo ha hecho Salomón Quijada? ¿Cuál es el mayor reto que ha tenido en una de estas? Porque no solo has corrido las 6 majors o las 6 majors, has corrido 13, has corrido otras maratones durante estos últimos 10 años. Entonces, todos los que en algún momento hacemos algún tipo de ejercicio o toda la audiencia que quiere hacer algún tipo de ejercicio competitivo tiene esta pregunta y es, ¿qué hace Salomón Quijada con la vocecita que le está diciendo en una competencia, deja de seguir, ya no sigas, para, estás muy cansado, te duele, puede ser peligroso, no tenemos ganas, mira que tus amigos están descansando, solo tienes que parar? ¿Has tenido esas preguntas, esa vocecita en alguna de las majors, en Berlín, en Tokio, en Boston, en Chicago? Sí. Hubo una, fue bien dura, es la Maratón Internacional de California, en diciembre. California, correcto. Y para asuntos que no vienen al caso, para no extender, entró una ola de frío, pero una ola de frío que de hecho ese año canceló la Maratón de Dallas. Ellos decidieron no cancelar, pero la temperatura llegó a, en Fahrenheit lo recuerdo, son 27 grados Fahrenheit, wow, aproximadamente unos 7 grados centígrados bajo cero. Abajo de cero. Bueno, nosotros estamos acostumbrados. Ahí llegó la voz, Jorge. Ahí llegó la voz, más que todo que yo en esa maratón me había hecho las ilusiones de buscar mi primera clasificación a Boston, porque para Boston tú tienes que ir a una carrera previa certificada, a conseguir un X tiempo para tener esa oportunidad de poder aplicar. Y una vez que aplicas, solo entran los más rápidos. Sí. Desviándome un poquito del tema, ¿verdad? Lo podemos ver luego. Pero ahí escuché las voces y luego empiezas a... Está la otra voz también, que creo que debe ser la más fuerte. ¿Para qué entrené? ¿Qué hago aquí? Poniendo este ejemplo en lecturas que he hecho, no recuerdo los autores o dónde lo he leído, pero te dice el Salomón que coloca o que pone la alarma a las 4:30 de la mañana, el día anterior, la noche anterior, que sea el mismo que la va a apagar y se va a levantar, no sea otro Salomón que la apaga y quiere seguir durmiendo, o el por qué. Wow. Entonces tú tienes esas dos voces. Una tiene que ser la más fuerte que la otra. La voz del que pone la alarma la noche anterior tiene que ser más fuerte que la voz que le dice no te levantes o está lloviendo, ¿verdad? Yo salgo a correr solo que esté rayos y truenos, porque no es seguro, pero si está lloviendo tú sal, o sea, te va a pasar en alguna carrera, entonces sal, o sea, entonces esa otra voz es la que yo apelaría, a la que tienes que fortalecer, a la que tienes que educar para que reprima a la que todos tenemos y que te está diciendo que es una locura, ¿verdad? Y eso creo que tiene que ver mucho, creo que está la parte racional y la parte emotiva, y creo que no soy el experto, pudieran indagar un poquito más porque es un tema interesante para traerlo, nuestras voces interiores, creo que sería un bonito tema para traer acá, es cómo dominamos eso, y lo dominamos educando y haciendo fuerte a la voz que rige nuestra razón y la que nos dice el por qué queremos lograr una meta, porque esa era una meta que yo tenía, que cumplí, y como esa pueden haber muchas otras, y si tú tienes esa vocecita, pregúntate qué estás haciendo ahí, qué te llevó ahí, o sea, qué me llevó hasta California a estar ahí. Me llevó una voz más fuerte, que fue la que me impulsó a cumplir mis entrenamientos y llegar en una buena condición para poder terminar 42 kilómetros. Y es que, Salomón, tenemos que hacerte esa pregunta que tienen todas las personas que hacen ejercicio, que hacen deporte, que lo practican, y es, no tengo ganas hoy, me acosté tarde ayer, estoy cansado, ha habido mucho trabajo, tengo miedo, me puedo enfermar, tengo gripe, me duele un músculo. ¿Cómo puede un atleta como tú, que ha llegado a este nivel, enseñarnos a nosotros qué hacer cuando tenemos esas justificaciones o excusas de que no queremos hacer ejercicio? Tu motivación, tu motivación debe ser mayor. Y como todo en la vida, yo pienso, tú debes poner de pasión y amar lo que haces. Extendiendo un poco más el tema a un trabajo, a una carrera, a cualquier actividad, si tú tienes la suficiente pasión y motivación interna,
lo vas a lograr, vas a poder apagar todas esas voces. Con la otra voz que mencionaba debe ser más fuerte. Obviamente habrá días que no te vas a levantar, pero eso debe ser lo mínimo, ¿verdad? Debes preguntarte el por qué. Bueno, probablemente laboraste el día anterior hasta la medianoche. Entonces, pero el día tiene 24 horas. Bueno, ¿por qué no terminar tu entrenamiento, hacerlo por la tarde? ¿Verdad? Entonces, excusas, nos podemos llenar de 1000 excusas y realmente ellas van a ser más fuertes si lo que tú te estás tratando de cumplir realmente no te gusta o no tienes la suficientemente pasión, ¿verdad? Hay una charla de estas famosas que vi de TEDx que te decía la diferencia entre lo que te gusta y lo que te apasiona. Te voy a mandar el link ahí por aparte. Y a mí me dio mucha lección. Me dio mucha lección porque me dice de que sí, o sea, sí, no es lo mismo. O sea, lo que te gusta, te pueden gustar 1000 cosas. Lo que te apasiona es lo que haces de gratis. Por ejemplo, a mí la gente me pide consejos y se los doy de gratis. Y me gusta viajar también, me apasiona. Entonces, y trabajé muchos años en la industria de los viajes. Entonces, yo les doy consejos de gratis, les ayudo a armar sus viajes. O sea, esa pasión es la que tú no vas a encontrar excusas cuando quieras cumplir una meta. Entonces, yo creo que ese es el secreto. No puede ser más clara tu respuesta. ¿Ha habido hay ciertas competencias, destrezas, habilidades que has aprendido a lo largo de este proceso de tus maratones que te ha hecho mejor profesional y que la gente lo note y que cuando haga negocios contigo en Panamá o en otras partes del mundo diga, pero es que usted es como diferente, usted practica algún deporte, y que tú le digas, sí, he corrido las 6 maratones más importantes del mundo, con razón. ¿Hay algunas destrezas, habilidades, competencias que tú mismo has notado o que la gente a tu alrededor ha notado que se han desarrollado a raíz del ejercicio? Sí, hay 2 principales. Uno, la organización. Tienes que ser más organizado, más estructurado, como tú lo mencionabas. Eso es porque, recordemos, y fue lo que me inclinó a reinventarme en mi carrera, ¿verdad? Y ahora lo que soy es project manager. Un project manager orquesta muchas actividades y hay con un cronograma, y no vamos a entrar, es otro tema que no nos atañe aquí a la conversación, pero lo que te ayuda es, yo estoy entrenando para la Maratón de Chicago. La Maratón de Chicago es el 13 de octubre. ¿Vas a correrla otra vez? Esa fecha no se va a mover. Sí, la voy a correr otra vez. Estoy haciendo la segunda vuelta ahora. Esa fecha de octubre, y puse por poner, pero si es en octubre, esa fecha no se va a mover. Entonces, cada semana que tú no haces tus actividades que tú tienes en un cronograma, en algún momento, obvio, va a repercutir en los resultados finales que tú estabas esperando. Entonces, trato de ponerlo así en contexto. Entonces, la organización, una de esas, y lo otro, en cierto sentido, me volvió más puntual también. Me volvió más puntual porque el respeto del tiempo de los demás y el mío propio, ¿verdad? Más puntual. Yo tengo llamadas ciertos días a las 7 de la mañana, llamadas de mi trabajo, y tengo que cumplir con una plantilla, o sea, esa llamada no se me va a mover, y es mi trabajo y ese ingreso, ¿verdad? Ese es lo importante. Esto es un hobby, pero si quiero cumplir con ambas actividades, tengo que levantarme más temprano o tengo que sacrificar algo, ¿verdad? Hacer un desayuno más rápido. Entonces, la puntualidad en tus actividades es crucial porque, y es lo que he dicho, y es otro tema que te lo dejo ahí sobre la mesa, la diferencia entre el dinero y el tiempo. El dinero para mí va y viene, sí, es muy importante, años buenos, años malos. El tiempo no. El tiempo de las 24 horas se te fueron y ya, o sea, completamente de acuerdo. Y todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Entonces, eso es otra cosa, que tú tienes que ser muy estructurado, puntual. Para mí es muy importante, planificar no garantiza el éxito, no planificar garantiza el fracaso, pero hay una tendencia natural del ser humano a pensar de que los planes nos van a salir, y si no nos salen, entonces nos desmotivamos, nos ponemos tristes, causa ansiedad, angustia. La gente puede pensar que todo lo que has emprendido te ha salido perfectamente bien, en el tiempo correcto. ¿Cuál sería el mensaje para esa gente que no le salió un plan o un emprendimiento se le volvió más complicado que lo que tenía en su Excel?
No, sí, a mí me han salido. Yo tengo un montón de negocios que traté de hacer que no funcionaron. El primer negocio independiente que traté de lanzar fue una agencia de bienes raíces. No funcionó. O sea, yo probé, la tiré, anunciaba en el periódico, vendí, traté de crear una base de datos, hasta trataba de experimentar, de crear una cosa dinámica al mismo tiempo que estaba empezando esas otras cosas. Y ese negocio no funcionó. Funcionar para alguien más no funcionó para mí en ese caso. Entonces, simplemente desistí de esa línea. La parte de los contratos también, en algunas partes de los desarrollos, especialmente en la parte industrial, al final no me estaban funcionando. Hubieron unos que no fueron rentables y también se fue. Pero lo bueno por eso es tener varias líneas y varias ideas, de modo que si alguna no le funciona a uno, básicamente no desalentarse. Porque la verdad es que cada cosa que uno hace es una oportunidad. Eso sí, creo que si algo empieza a fallar repetidamente la misma área o la misma cosa o por la misma razón, sí hay que ver por qué puede ser. Y pues no, esa obviamente no es la fortaleza de uno o la fortaleza del mercado. Entonces no irse en esa dirección, porque no se trata de hacer lo que uno quiere hacer. Porque a veces lo que uno quiere o lo que uno piensa no coincide con lo que en realidad se necesita. Después de haber aprendido de nuestros invitados, vamos a una pausa para que al regresar continuemos poniendo en práctica todas estas cosas que ellos nos puedan enseñar. En esta segunda parte del programa vamos a poner especial atención en esas destrezas, habilidades, competencias que cada uno de nuestros invitados desarrolló al enfrentar obstáculos que se le presentaron en su camino para alcanzar sus metas. Del primer momento que yo llegué a la piscina olímpica, para mí ese fue un punto, algo que me cambió. Fue un momento que me cambió porque yo venía de la escuela de natación del Hotel Honduras Maya, donde un entrenador me había visto y le había dicho a mi mamá que yo tenía talento, y yo iba como medio creída a la piscina, y yo, bueno, que no sé qué, me paro enfrente de la piscina y digo yo, esta piscina hoy me la cruzo, la de 50 metros, yo nadaba en una de 25. Correcto. Hoy me la cruzo. Bueno, me cambio todo con mis compañeros y cuando estamos frente a la piscina me tiro y di como 5 brazadas y casi me muero. No puede ser. Sí, entonces, ¿Esa fue tu primera experiencia en la olímpica? esa fue mi primera experiencia en la piscina olímpica. Y luego, bueno... ¿Y por qué? No sé si fueron los nervios o qué, pero yo sentí como esa piscina medía como 1000 metros. Entonces no pude llegar ni a la mitad de la piscina. Desde ahí, desde ese momentito yo dije, no, yo voy a llegar a nadar como nadan ellos, los del equipo, los mayores. Entonces desde ese momento pues empecé a entrenar duro y luego pues la primera vez que competí en un centroamericano aquí en Honduras, gané una medalla de oro. ¿Esa fue tu primera medalla? Esa fue mi primera medalla, en un centroamericano en 50 mariposa. Estaba en infantil B. Y eso me ayudó a poderme clasificar a un centroamericano y del Caribe. Pues cuando llego al centroamericano y del Caribe, yo novata, mis papás no habían ido conmigo, el entrenador nos empieza a decir, este es el nadador tal, este es el nadador tal. Ella es Marcela Cuesta, me dice, y es tu contrincante. Marcela medía como casi 2 metros y yo era chiquita. Entonces yo la vi a ella y yo, bueno, me tiré a la cosa, quedé de 17. Para mí, en ese momento, cuando ¿Cómo de 17? Del 1 al 17, yo quedé en posición 17. Y entonces ya eso me cambió pues la perspectiva de lo que era realmente una competencia, qué tenía que hacer, y desde ahí me cambió el chip y empecé a entrenar duro y desde entonces ya era distinto. Pero tu reacción a las veces que te había ido mal fue más bien positiva, es decir, como que pudiste internalizar lo que pasó y darle vuelta, porque cualquiera se hubiera rajado. Sí. O sea, cualquiera se mete en la olímpica y ve y se siente intimidado y le toma un tiempo volver a dominarla. Quedar en el lugar 17, decir, tal vez no nací para esto, tal vez yo nací para estar allá con mis amigos. Para mí, creo que algo muy importante que podemos ver en tu carrera, y eso lo vamos a ver en lo que platiquemos más adelante,
es que lo que te ha salido mal no has dejado que te interfiera en el logro de la meta, ¿no es cierto? No, eso me ha enseñado y me ha ayudado a no darme por vencida. Soy, como te dije, soy muy competitiva, no me gusta perder. Y eso, todo eso, el haber fracasado, me enseñó a que tengo que seguir adelante, Claro. que no me puedo dejar vencer, en que si estaba haciendo las cosas de esta forma y no me resultaron bien, tengo que cambiar y hacerlas diferentes. Mañana no es entrenamiento, hago ejercicio cardiovascular. Solo cardio 45. Solo cardio en 45 casa. minutos en mi casa. Saliendo de mi trabajo a la hora que sea, me voy al gimnasio y ahí hago mi rutina de pesas. Y un día es durísimo, hubo junta directiva y usted tuvo que preparar y entonces no tiene ganas de ir al gimnasio, no va, ¿verdad? Siempre voy. Con ganas, sin ganas. Es un Y si está compromiso. lloviendo, y si está También. tomado, Sí, como sea voy. si le hizo tarde y a la hora que tenía que ir al gimnasio dice, mejor mañana hago doble. No, hasta con gripe voy a entrenar. Usted va a entrenar con gripe. Sí, totalmente. No puede No, ser. o sea, el entrenamiento es algo que no es negociable, así como comer bien no es negociable. Un tema que hay que hacerse sí o sí. Y aún así, Jorge, es probable que yo no tenga el resultado que yo he visualizado y por el que he trabajado, ¿me entiendes? Yo siempre recuerdo cuando yo le pregunté hace unos años sobre su experiencia cuando usted estuvo en Irak a cargo de el contingente hondureño, que era pequeño, pero era representativo en ese enfrentamiento. Y recuerdo claramente cuando yo le pregunté a usted, cuando yo le hablé del tema de estrés y usted me dijo, yo creí que manejaba bien el estrés hasta que fui a Irak. Vamos a comenzar este programa preguntándole el Alan Molina, que era cadete de la Escuela Militar Francisco Morazán, al Alan Molina hoy, que es gerente de país de Walmart, ¿cómo ese Alan Molina, cómo maneja el estrés hoy mejor que lo manejaba cuando era cadete? Y quería salir corriendo de la academia militar porque no sabía si se iba a graduar a los 4 años. Sí, es muy interesante la pregunta. La verdad es que en el transcurso de la vida, al igual que todo, empezamos a agarrar un poco de experiencia de qué forma manejar el estrés. Digamos, cuando uno dice manejar el estrés, pareciera ser un eslabón muy amplio en cómo se maneja cualquier cosa. Correcto. Pero la verdad es que en cada acción que uno hace en particular, el estrés está ahí. Tenemos de alguna forma que saber que existe. Pero más allá de eso es ver cómo lo controlamos, de qué forma somos nosotros los que gobernamos esa pequeña parte y no sea un poco la inversa. Cuando me remonto un poco qué fue lo que pasó de cadete, sí, ciertamente los cadetes, ya sé yo, 17 años, toda la juventud por delante y una carrera que construir. Ciertamente hay mucho estrés por saber qué va a pasar, ni siquiera qué va a pasar cuando me voy a graduar, sino qué va a pasar el fin de semana, pero peor aún, qué va a pasar la siguiente mañana, cuando son Correcto. las 4:45 y hay que levantarse desde esa hora a hacer ciertos ejercicios que duran todo el día hasta las 10 de la noche, en diferentes jornadas, horarios diferentes, clases civiles en la universidad, clases militares, condicionamiento físico, etc. Toda esa parte genera cierta particularidad en qué va a pasar conmigo mañana, porque en la Fuerza Armada mucha gente no lo sabe de repente, pero las evaluaciones en la parte militar es mucho de criterio absoluto. Es Correcto. decir, ¿va o no va? No hay puntos por procedimiento. No, es bueno o malo. Entonces, porque cuando está usted verdaderamente en un campo de batalla, no se vale medio, te va a pasar algo. No, es que le pasa o no le pasa. Y mucho tiene que ver con las decisiones. Y eso se lo forman en la academia militar a los cadetes, a que entiendan de que van a una profesión, que como hablábamos hace un rato, es una profesión que perdura durante toda la vida y que lo acostumbra a que cada decisión que vaya a tomar en el proceso de la vida va a representar una acción muy difícil para una persona en particular. Correcto. Y como es una institución que forma líderes en la academia militar, se siente mucho la parte de responsabilidad de qué es lo que va a pasar con sus soldados. En la parte cuando me tocó ir con el contingente que fue a Irak, efectivamente yo fui como comandante de una de las 4 compañías que había en el contingente. Me tocó liderar 137 hombres, 3 comandantes de pelotón y efectivamente había lo que habíamos concentrado. Era una responsabilidad de qué es lo que podía pasar con esta gente fuera del campamento, porque inclusive dentro del campamento había algunas cosas, no digamos ya cuando la gente estaba fuera del campamento, que tenía un desplazamiento de unidades
en la ciudad que estábamos nosotros controlando con otras fuerzas y andaban soldados, andaban sargentos, subtenientes, tenientes que andaban en una responsabilidad muy importante. Entonces ese nivel, ¿cómo controlábamos el nivel de estrés en la academia militar con qué va a pasar mañana y qué va a pasar cuando pasado, al fin de mes, al fin de semestre? Llegaba el semestre, entonces le llegaban las notas de la universidad, pero también las notas militares, pero también la parte de la evaluación. Correcto. Y eso es un proceso que dura 4 años. Y si no cumplía las notas de la evaluación militar, no pasaba, ¿no? No pasa, o sea, aunque pasara a la universidad. Las 3. O sea, usted tenía que estar bien claro en que tenía que graduarse con su carrera, con sus clases universitarias, cada semestre. Tenía que pasar sus clases militares y eran más cortas, o sea, es decir, no duraban todo el semestre, las clases duraban de repente un mes y medio, pero y ahí no hay mucha, teníamos un grado de, todas las clases se pasan con 70 en aquel tiempo. Correcto. Y me imagino que ahora debe ser 80 o no sé si 90, no lo sé, eso no lo tengo claro, pero sí sé que siempre está un grado por encima de lo que normalmente se exige afuera. Cuando hablo afuera es en el ambiente universitario normal, versus lo que se exige en la academia militar en las clases profesionales. Entonces, usted puede pasar sus clases de universidad, se queda en una clase militar, tiene un problema. Puede pasar sus clases militares, tiene un problema. Es más complicado, es más difícil. Es más difícil, tiene que llevar a la par todo. Y eso es lo que le enseña a uno que la vida realmente funciona así. O sea, usted no está todo el tiempo en una sola función. Tenemos funciones que tenemos diferentes actividades, pero más allá le enseñan a cómo manejar ese montón de actividades y mucho de trabajo en equipo. Entonces eso es lo que verdaderamente le va a uno llevando el proceso hasta donde debe llegar y pues por eso estamos en algunas actividades. En los momentos críticos, cuando estás en una competencia y sientes que estás llegando al famoso muro si uno llega al muro o the wall, la pared, el muro, en una carrera de una maratón, no me imagino cómo puede ser si ya nadé y anduve en bicicleta antes. Hay momentos críticos. ¿Qué se dice Pablo Rubio cuando está ese momento en donde quiere ceder y la vocecita le dice, ya, esto no se puede, mejor paremos, pues descansemos? Has tenido que lidiar muchas veces en tus triatlones internacionales, sobre todo, con la voz que te dice, ya no puedes seguir. ¿Qué es lo que lo motiva a Pablo Rubio a continuar? ¿Hay algo que lo empuja a competir, a terminar? Claro que sí. Ahí es donde la mente entra y el espíritu también entra en juego para hacer que el cuerpo pueda responder. La inspiración, el entusiasmo, esos factores inmateriales juegan un papel determinante. Se supone que uno llega suficientemente entrenado para que la tal pared no llegue. Por eso la estrategia a la hora de competir debe ser lo suficientemente conservadora para que el momento de una fatiga, para llegar al colapso físico, porque es una barbaridad lo que uno hace, son 226 kilómetros. 226 kilómetros sumando natación, bicicleta y correr. Y viendo hacia atrás, pues uno no deja de impresionarse de cómo es que uno ha hecho 15 veces eso. Pero pensándolo bien, si uno comenzó en 1993 entrenando para eso, yo creo que debería llevar más. Pero soy feliz así. Es decir, continúo activo, me siento contento de aprender más de los fracasos, porque no todo es gloria, no todo es triunfo. Aprender de las adversidades creo que es donde la resiliencia cobra en el testimonio de uno. Es así como llegamos al final de este programa especial en donde hemos aprendido mucho de nuestros invitados sobre un tema tan importante como es resiliencia, que necesitamos poner en práctica precisamente en estos momentos. Quiero agradecer a todo el equipo técnico que hace posible que este programa llegue a donde usted. Y antes de despedirme, quisiera recordarle que si usted no necesita salir de casa, no lo haga. Y si lo hace, use mascarilla, guarde la distancia y mantenga una higiene súper disciplinada. Gracias por su gentil sintonía.